este capítulo número 2 del Vaticano por dentro, en creaciones, por supuesto. El capítulo número 1 nos llevó en una síntesis magistral a través de lo que significa el Vaticano, no solamente sus edificios, no solamente sus obras de arte, lo que es la historia del Vaticano, que en el fondo es la historia del cristianismo. Tengo en mi mano un libro que se llama Inside the Vatican. Curiosamente tiene el mismo nombre de esta serie que estamos proyectando durante 6 capítulos. Fue la recopilación fotográfica de un año que llevó a este libro a convertirse en uno de los tesoros más grandes que uno puede aspirar para conocer el Vaticano en sus obras de arte. Pero lo que Peter Ustinov nos está mostrando es cómo desde el Imperio Bizantino, que tenía dividido prácticamente a Roma en una parte y a Bizancio en otra en términos de poder, cómo desde ese imperio, desde el siglo V y antes, va Roma adquiriendo nuevamente su prestigio. Usted se habrá de recordar que en ese momento el imperio greco-romano había sufrido un deterioro atroz, había sido invadida Roma y de hecho el Papa Gregorio, que va a tener en 24 minutos más un diálogo con Peter Ustinov, cuenta lo difícil que era navegar con esta nave tan desvencijada. Esa era la Roma, llena de pobreza, llena de amargura. Tanto que las visiones del Papa, famosas las visiones de San Gregorio, mostraron que el arcángel San Miguel, que está en la parte superior hoy día del castillo de Adriano, muy cerquita de San Pedro, esa visión le mostraba que el arcángel estaba terminando con la peste negra, que iba a terminar con la peste bubónica que diezmó al mundo conocido. Prácticamente un 30% de los habitantes del mundo murieron por causa de esa peste que San Gregorio visualizó en el arcángel, que tenía su fin, pues la espada del arcángel estaba manchada en sangre. Peter Ustinov en este minuto va rumbo, me imagino, a Estambul. Vamos a ver la primera imagen con Santa Sofía al fondo. Las aguas del Adriático van llevándonos a un terreno de la historia maravilloso. Para que recordemos juntos y comencemos este segundo capítulo, tenemos que decir que el Imperio Bizantino tenía una gran capital. En una de las cartas de los embajadores que iban a esa capital, decían que era lo más cercano al paraíso que conocían. Constantinópolis, la Constantinopla, que hoy día en Turquía se llama Estambul. Y yo hacía referencia a esa maravillosa obra de arte que nos vamos a ver inmersos, que debe ser una de las obras más importantes de arquitectura en el mundo. Esta es la planta de Santa Sofía, una iglesia que posteriormente fue convertida al día de hoy en museo. Pero lo importante no está en la planta, que la vamos a comparar con el Vaticano en un minuto más, sino que realmente en el espacio que creó, que por primera vez se sintió que era el templo de oración más famoso que existía en el imperio de Bizancio. Adentrémonos pues con Peter Ustinov magistralmente por los caminos de esta historia que nos va a llevar en 4 o 5 capítulos más a la ciudad del Vaticano. Visiones de gloria. Navegamos hacia Estambul. Hace 2000 años, los griegos fundaron una colonia marítima aquí en Bósforo y llamaron a su nuevo poblado comercial Bizancio. Con el tiempo llegó a ser la colonia romana de Bizancio
Y cuando el emperador Constantino decidió fundar una nueva capital de su imperio en Oriente, se llamó Constantinópolis, ciudad de Constantino, la nueva Roma. En el siglo III, el mismo imperio pasaba por una de sus muchas crisis. Muy grande, muy pesado para ser gobernado por una sola autoridad. Se dividió en Oriente y Occidente y gobernado por dos emperadores mayores ayudados por dos emperadores menores destinados a suceder a los primeros mandatarios cuando llegara el momento, pero como todos los arreglos que van en contra de los defectos del carácter humano, resultaron una serie de conflictos, de los que Constantino emergió como el vencedor y único emperador de Oriente y Occidente. La nueva ciudad de Constantino habría de ser una ciudad cristiana. La nueva capital cristiana de un imperio que había sido hasta este momento pagano. No fue sino hasta 200 años después que el proceso de transformación del paganismo al cristianismo llegaría a su terminación bajo el emperador Justiniano. Como Constantino, Justiniano construyó iglesias como esta. Esta es Hagia Sophia, Santa Sofía, construida por Justiniano del año 532 al 537 después de Cristo, el período del poder y prestigio más grandes del emperador. El indicar que la iglesia mide como 90 metros de largo y 72 de ancho, y que la cúpula mide más de 50 metros de altura, no hace nada para agregar ni restar a una sensación de enorme vacío que este gran espacio exuda. Es más, de haber sido un templo pagano, pudo haber sido dedicado a la diosa del vacío, con cada pisada sonando a una insolente intrusión. La intención de Justiniano era simplemente hacer la casa de oración más grande de todo el mundo, dedicado a Cristo como Hagia Sophia, la santa sabiduría y poder de Dios. El día de su dedicación, Justiniano se entregó a una sensación exuberante de fervor hacia su Creador, pero no pudo resistir un exabrupto de vanagloria a expensas de otro simple mortal. «¡Gloria a Dios!», gritó, «que me ha juzgado merecedor de poder realizar una obra como esta». Y agregó con toda malicia, «Oh Salomón, te he superado». Un antiguo observador la describió tal como era, un joyero de casi 70 metros de altura. El oro predominaba. El interior del inmenso domo era de oro puro. Los diáfanos lienzos de los mosaicos eran también principalmente de oro. Y todo este resplandor arrojaba un brillo deslumbrante por sus cientos de lámparas de plata con aceite en forma de árboles y de barcos, y también con sus miles de velas oscilantes en esta orgía de luz, como señales de vida que derramaban resplandor por cada ventana en las noches, dominando la ciudad de Constantinopla como un faro, alegrando los corazones de marinos distantes que regresaban a casa, sabiendo que iban camino hacia sus familias, gracias al aura celestial de Hagia Sophia.
Aunque Constantinopla está rodeada por agua, la tierra en la que se encuentra es en particular dura y árida y sujeta a la sequía durante varios meses. Por consiguiente, existe una vasta red de cisternas subterráneas, las que apenas hasta ahora están siendo descubiertas. De las que ya han sido excavadas, la Yerebatan Saray es sin duda la principal, habiendo sido descrita como el palacio hundido, una vasta área de columnas, otrora llena de misterio y peligros reales o imaginarios, pero hoy en día abierta al escrutinio tranquilo de los turistas. Las cisternas de este tipo servían no solo para resguardar el agua en épocas normales, sino para hacer la ciudad impenetrable al sitio en tiempos de guerra. Justiniano, continuando lo que Constantino había iniciado, siempre está preparado para toda eventualidad. Tuvo suerte de tener como jefe de los ejércitos a un gran general, Belisario. Su deber compartido era asegurar la hegemonía de Constantinopla sobre el acosado Imperio Romano. Según algunos historiadores, fue Belisario él solo el que remodeló el imperio y estableció a Constantinopla como el gran centro metropolitano que fue. Pero claro, el éxito de los militares no depende solamente de la victoria. Justiniano estaba cerca para imponer los tributos. Y hay quien dice que tuvo éxito en arruinar tanto a Noráfrica como a Italia en espacio de una sola década. Las guerras cuestan mucho dinero y también las iglesias. El cristianismo era entonces una combinación de los dos y, por definición, igualmente costaba mucho dinero. Justiniano, gracias a Belisario, había tenido éxito en recuperar Noráfrica, Italia, Sicilia, Sardinia y Córcega de los invasores bárbaros y varios otros, pero a un muy enorme costo. Él mismo aceptó, no sin humor, que no había podido arreglar el orgullo, la ira y la lujuria entre los 7 pecados capitales. Ya que no se habló de los otros 4, se debe suponer que estaba muy orgulloso del hecho de que con anotación de 3 o 4 había salido con ganancia. Justiniano y Belisario, habiéndolo hecho también en ocasiones, resolvieron recapturar el resto de lo que consideraban su provincia occidental, Roma y sus dependencias. Roma había sido saturada de corrupción y deterioro, y ahora estaba indefensa frente a la influencia bárbara que crecía. Solo Constantinopla quedaba como un faro brillante para las comunidades cristianas abandonadas en Occidente, una vez más esperando la salvación de tipo diferente. Consciente de sus responsabilidades como líder espiritual y militar, Justiniano buscó establecerse en Italia y logró hacerlo en la ciudad adriática de Ravenna. A principios del siglo V, en la época en que Roma estaba constantemente sitiada por invasores, los emperadores del Imperio Occidental se habían retirado a Ravenna para salvarse. Aunque esta ciudad también había sido conquistada por un tiempo, se volvió a reconquistar por el emperador Justiniano, que la transformó en la metrópoli principal del Imperio Romano Occidental. La mayoría de los que vienen a Ravenna ahora lo hacen en busca de los maravillosos mosaicos.
Algunos de los visitantes, sin embargo, poseen un cambio de mentalidad que los hace buscar, desear y rendir homenaje a los grandes escritores que atrajo durante su larga historia. Tal vez algunos vienen por seguir a Byron, pero la mayoría sin duda viene a buscar rastros de Dante, al que se le concedió refugio aquí después de su destierro de su nativa Florencia. El Dante agradecido se estableció en Ravenna para terminar el paraíso de su Divina Comedia, incluyendo los versos que tanto alababan los logros de Justiniano. Dante dejó de existir en 1321, y esta hermosa y compacta tumba en el estilo neoclásico fue construida en 1780. Dante se merece un descanso tranquilo. Sus huesos estaban en demanda, principalmente por el Papa Medici, León X, que habiendo sido un príncipe de Florencia, quería que los restos de Dante regresaran ahí. Esto se evitó en 1519 por la diligencia, y no se diga la desobediencia de un grupo de frailes franciscanos en Ravenna, que pudieron sustraer los huesos de su última morada para sepultarlos en el jardín del claustro, donde quedaron escondidos por siglos. Finalmente aparecieron en 1865, cuando fueron traídos a esta tumba a descansar, decían los ciudadanos de Ravenna, en paz. Florencia hasta ahora cumple penitencias por el rechazo de Dante, enviando cada año aceite de oliva florentino que sigue encendido dentro del mausoleo. San Vital fue consagrada en mayo del año 547. Su forma octagonal coincide enteramente en estilo con otras iglesias de Justiniano, especialmente Santa Sofía. La veneración en la que se tiene a San Vital viene en parte de lo encantadoramente compacto de su forma cristiana, característicamente oriental, pero también por la vivacidad de sus mosaicos, que están entre los grandes tesoros del arte cristiano antiguo. Aquí está el homónimo de San Vital, a punto de ser coronado por un ángel en presencia de Cristo. Mosaicos más conocidos son sin duda los estupendos retratos del emperador Justiniano y su emperatriz Teodora, mosaicos que tal vez fueron preparados en Constantinopla y enviados aquí para su instalación, ya que ninguno de estos augustos personajes jamás pusieron un pie en Ravenna durante sus vidas. Y es asombroso lo convincentes que son, ya que los retratos no están pintados, sino hechos de las acumulaciones de pedazos de vidrio y piedras de color y obleas de oro. Aquí está Justiniano, sorprendentemente moderno a pesar de su tiara de perlas, esmeraldas y rubíes. Ciertamente parece un hombre acostumbrado a hacer su voluntad. Y justo detrás de Justiniano está una figura más sobria, de un banquero local muy rico que, obedeciendo a esta formidable pareja, encontró los fondos para financiar el edificio. Para el año 554, Justiniano había, como hemos visto, realizado gran parte de su sueño de restaurar las últimas provincias occidentales del Imperio Romano. Desde Constantinopla, Justiniano expidió su pragmática sanción, que oficialmente restableció el gobierno imperial romano y cristiano en toda Italia, para así terminar con 78 años de dominio bárbaro.
Pero, como indican los historiadores, esta solución política, una consumación devotamente deseada por el emperador cristiano, fue más bien un descanso político que la apoteosis final. Y que de la misma Roma, qué pena, había caído triste y precipitadamente de su gloria anterior, víctima de la ausencia de imperio. Roma era ahora una ciudad en ruinas, deshabitada y miserable. Algo que a Justiniano sin duda le importaba poco, ya que nunca la había visitado. Y el pueblo de Italia sufría de la peste, la hambruna, la guerra, y tal vez de ese tan desconcertante sino, el descuido. Fue en este mundo agitado que ahora nacía uno de los grandes papas. Gregorio I, conocido para siempre como Gregorio el Grande. Gregorio había sido sirviente durante algunas de las horas más negras de Roma. Una ciudad sobre la que había caído una melancolía tan profunda que inexorablemente tocó con desesperación a todo el que vivía ahí, salvo tal vez al increíble Gregorio mismo, que sin embargo aceptó libremente cuando fue papa que se había hecho cargo de una nave vieja y penosamente apaleada. A Gregorio se le conoce hoy sin duda por lo que tal vez sea la menos importante de sus realizaciones, una visión. Según se ha dicho, Gregorio encabezaba la marcha de una procesión de penitencia a San Pedro en el año 590 después de Cristo, orando por la salvación de la peste, cuando alzando los ojos por un momento a los cielos, vio un enorme ángel con brillante armadura. El arcángel Miguel enfundando su espada ensangrentada y acompañado por un coro de ángeles que cantaban: Reina del cielo, regocijaos. El ángel flotaba encima del edificio, el mausoleo del emperador Adriano. La visión fue efímera, pero Gregorio supo al instante que la peste se detendría. Estamos en la capilla de Santa Bárbara, y esta es la mesa original en la que Gregorio daba alimento a los pobres y a los hambrientos. Y así tomaba su deber de pastor de su rebaño muy en serio, y siguió haciéndolo dentro de los límites de la posibilidad en cuanto se hizo papa, y su rebaño consistía en toda la Iglesia católica. ¿Santidad? Sí. Se ve muy bien, si no le molesta che lo diga. Forse a causa della mia rinascita nella storia, nulla è più salutare dell'apoteosi. Ma avete ragione, ora sto meglio. Non sono stato bene per molti anni della mia vita e durante tutti gli anni del mio papato. No lo sabía. Pero tengo la extraña sensación de que nunca quiso en verdad ser papa. Infatti, non volevo esserlo a nessun costo e cercai di evitarlo con ogni mezzo fin dall'inizio. E fu con un grande peso nel cuore che io accettai di iniziare la vita pubblica. Dicen que gobernó como rey. E questo è bene o male? Tutto dipende da chi è il re al quale mi si paragona. Pero también dijeron que usted mismo lo dijo, que era el sirviente de los sirvientes de Dios. La máxima humildad. Non so, però ho servito perché amavo Roma e i romani e ho cercato di aiutarli. Sí, debe haber sido atrozmente difícil no dejarse influenciar por el poder del emperador de Constantinopla. Después de todo, aceptó que era uno de los súbditos y seguir manteniendo la primacía de la Iglesia en Roma.
Sì. Il mio rapporto con l'imperatore e quindi con Costantinopoli era basato su un equilibrio delicato, instabile e pericolosamente fragile. Pero se arriesgó escribiéndole al emperador, un momento, a ver si le entendí. Le escribió que estaba claro para todos que el futuro de la iglesia fuera conferido, consignado al bendito Pedro. Certamente. Il concilio pontificio stabilì che tutte le chiese, comprese quelle di Costantinopoli, erano soggette a Roma. Le suplico no se ofenda, pero me parece que es uno de esos muy raros mortales con una fácil autoridad y al mismo tiempo hay en usted un casi infantil, según veo, respeto por señales, símbolos o supersticiones. Superstizioni. Beh, è una parola un po' pesante, moderna. Le mie superstizioni non erano altro che l'incarnazione della mia fede per l'imminenza del cielo e il potere dell'amore. Entiendo, pero sus famosos diálogos, sí, aún son famosos ahora y son accesibles. Pero son cuentos de hadas, ¿no? O sea, historias de espíritus santos. Le buone favole, secondo me, sono molto più efficaci ed educative di una munizione. ¿Pero usted mismo los cree? Mettiamola così. Ho tenuto in sospeso la mia credulità. Andiamo, su. Ma voi non crederete veramente che il diavolo giri intorno a noi silenziosamente, di nascosto? Andiamo, no? Voi forse lo chiamerete così, in un altro modo. Pensate alla vostra vita. Pensate alla vita degli altri. Perché quando mi elessero papa, la fine del mondo era vicina. Perlomeno così credevo io, così credeva il popolo, così credeva il clero, lo credevano tutti. E io ho dovuto lottare contro la disperazione, inclusa quella mia. E l'ho fatto a volte con la disciplina, altre volte con l'organizzazione, altre volte ancora con la legge, oppure ho usato le storielle sul diavolo, oppure la potenza del Signore. Ma adesso scusatemi, anche se è piacevole chiacchierare con voi, purtroppo me ne devo andare. Eminencia. ¿Sí? Tal vez lo ignore, pero le decían el cónsul de Dios. Veramente? Eppure io desideravo solo il silenzio e la preghiera. Ese diálogo que hemos visto, Peter Ustinov y Gregorio, es una recreación de la historia que se va a repetir capítulo a capítulo. Hay diálogos de Ustinov con San Francisco de Asís, con Catalina de Siena. Hay diálogos muy entretenidos con Savonarola. Pero eso dejémoslo para una pausa que nos está esperando y volvemos para mostrarle en un minuto más esa comparación de Santa Sofía con San Pedro. Ya volvemos.
El 75% de los hombres de entre 45 y 50 años sufren alteraciones de la próstata. Y a partir de los 80 años, la estadística habla que hasta el 95% de los hombres pueden padecer este tipo de problemas. Por eso es muy importante lo siguiente. Si usted padece de uno o más de los siguientes síntomas: ardor al orinar, se levanta varias veces al baño por la noche o falta de potencia, usted podría estar sufriendo de prostatitis, inflamación o irritación de la próstata. Los problemas de la próstata no terminan en la próstata, afectan profundamente la calidad de vida de los que la padecen. A no desesperar, como decía el especialista, existe una solución y nosotros hoy acá queremos presentarte esta novedad. Descubre Prostamax, el único complejo natural formulado en base a la revolucionaria simetargina, combinación multisinérgica entre la efectividad del zinc, los aminoácidos de metionina y la L-arginina. Esta es la acción de sus biocomponentes sobre la próstata. Sus poderosos ingredientes colaboran en su desinflamación y facilitan su correcto desempeño. Sobre los síntomas, sus componentes ayudan a normalizar la función urinaria, su frecuencia, duración e intensidad y a promover la salud sexual. Es bien complicado, porque que tu marido se despierte en la noche, te despierta a ti, va al baño y no puede hacer y vuelve frustrado. Con esto de la próstata todo se dio vuelta. Busqué un especialista que nos hablara sobre el tema. Ahí fue que conocimos Prostamax. Ahí nos cambió la vida. Si llamas ahora al número en pantalla, podrás llevar 2 Prostamax al precio de 1. Así es, llama ahora y lleva 2 meses de Prostamax al precio de 1. Y no olvides, por supuesto, que cuentan con la garantía de satisfacción. Si no te gusta, te devolvemos tu dinero. No dejes pasar un día más. El Momento City Tour es presentado por iClick, Total Energies, Weber, líder en productos para la construcción, New Exit RX, el SUV coupé más esperado. Entremos a la ermita y preguntamos. Con Comparini veníamos caminando, viendo las tiendas, las marcas, en fin, y lo que cada una de ellas evocaba o significaba. Y claro, y Comparini me dice que es raro que un lugar se llame La Ermita porque es como un lugar religioso. Yo le digo, bueno, porque asumo que pueden haber sido unas monjitas que cocinaban muy re bien. O sea, tal vez como mano de monja, ¿o no? ¿A eso se referirá o es un lugar simplemente? No, es un lugar. Ya, ¿Sí? donde había una ermita. Sí, tengo entendido que el dueño, uno de los socios, que es don Felipe Valdivia, el campo se llamaba La Ermita. Ah, es una referencia familiar. Una Sí, referencia eso familiar. es lo que tengo entendido. Ya, y siempre fueron pasteles repostería. Hace 10 años que se abrió esta pastelería y siempre ha sido pastelería. Un super hit, además. ¿Y dónde lo hacen aquí mismo o en otro lado? Todo se hace aquí mismo. ¿Sí? Todo, aquí es total, 100% artesanal. Fresco. Excelentes productos. Sí. Hasta los helados son acá. Todo. En la parte de arriba está la producción de los helados en este momento. ¡Wow! O sea, la niña hace su helado, lo baja, lo exhibimos y ya, de ahí parte todo. Muy lindo. Qué entrete. Y es, como le digo, especializado en repostería y heladería. Exactamente. No, fenómeno. ¿Y tienen, por ejemplo, sin azúcar? Para los que estamos en el momento tenemos helado. Helados Perfecto. con azúcar y sin azúcar. Voy a tener que tomarme uno. Un helado sin azúcar. Claro que sí. Claro. No, hago uno con azúcar, le saca el azúcar, yo me como el azúcar y a él le pasa el resto. Bueno, fenómeno. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Hemos querido traer 2 plantas, 2 dibujos que puedan mostrar la evolución de lo que significaba la construcción en esa época. De hecho, en el caso de Santa Sofía, como ya dije, una de las obras más importantes de la arquitectura mundial, tiene 90 metros de largo, 72 metros en el ancho y 50 de altura.
Pero veamos cómo eso se compara con los 187 metros de largo que tiene San Pedro. Y esta catedral, la iglesia más importante de la cristiandad y la más grande que existe hasta el día de hoy, iba a ser más grande. Pero dése cuenta usted las proporciones. Ambas ayudan a que el culto hacia Dios esté centrado no en la pompa, no en la gran altura, no en la edificación, sino en ese espacio interior que es la magia y la poesía que este capítulo nos está mostrando. Cómo desde la ruina de Roma se va revirtiendo la situación y poco a poco asoma el vigor, el talento de los hombres por convertir en esa pequeña ciudad de 44 hectáreas a la capital del cristianismo, el centro mismo donde está depositada el poder de Dios ante toda la humanidad. Sigamos con Peter Ustinov en el siglo V, con toda la historia del desarrollo que ya le he venido contando. En el año 603, Gregorio le escribió al emperador Focio en Constantinopla que hay una gran diferencia entre los reyes de otras naciones y los emperadores del Estado romano, que los reyes son los que gobiernan esclavos, pero los emperadores del Estado romano gobiernan a los hombres libres. Pero para nosotros la idea de que había los que gobernaban a hombres libres es una contradicción de términos, pero para Gregorio la esencia de los feligreses romanos, el Estado romano, surtiría la calma y el orden dentro de los que privaba la fe, la devoción personal y además crecerían y florecerían una orquídea de expresión religiosa floreciendo dentro del conservatorio de la calma cívica. Esta súplica humanitaria de Gregorio no dio resultados. Gregorio, el intelecto más agudo del cristianismo, no esperaba mucho del más débil y más ignorante de todos los emperadores bizantinos. Ocupada Bizancio, con problemas internos en Oriente, y el resurgimiento del occidente alemán tan constantemente en fermentación, ya que era reclamada por uno u otro gobernante franco, el pontificado guiado por Gregorio volvió su atención de esperanza de un imperio romano oriental que restableciera la gloria cristiana de la era de Constantino y Justiniano, a una meta más realista de sacar del caos localizado de Europa occidental algo que podría representar una mayor, aunque menos ambiciosa, autoridad para la Iglesia. Esta orientación hacia el occidente era en esencia un esfuerzo de Gregorio y en una parte vital de su plan incluía la conversión de los anglosajones paganos de Britania al cristianismo. Y bueno, siendo así, ¿por qué? Podrán preguntar, estamos aquí, en la abadía de Monte Cassino, en las alturas al noroeste de Nápoles. ¿Por qué estamos en este famoso monasterio tan devastado en la Segunda Guerra Mundial y ahora tan bellamente reconstruido? ¿Por qué, para poder lograr su meta de convertir a los británicos, Gregorio reclutó los servicios de los benedictinos? Una elección brillante. Estaban destinados a convertirse en una fuerza regeneradora en Occidente. La vida comunal de los benedictinos descansaba en una regla ideada por un aristócrata italiano llamado Benito de Nursia, que como Gregorio se había retirado de asuntos mundanos para seguir su camino de asceta.
mando de Benito, el monasterio fue un modelo de comunidad religiosa capaz de mantenerse sola y de estabilidad interna. El régimen de Benito corrió por todo Occidente, generando un cuerpo selecto de sirvientes de Cristo, cuyos estudios y disciplina ejemplificaban un nuevo nivel de excelencia cristiana y que llegaron a formar una especie de aristocracia eclesiástica. Fueron estos benedictinos y un monje romano llamado Agustín a quienes Gregorio despachó a los páramos paganos de Britania. El caos era tanto la orden del día que pudo haber sido que Gregorio haya decidido enviar a Agustín a Britania para darles a esos primitivos isleños un intento de salvación antes de la venida del fin del mundo. En cuanto a Agustín, sus informes de las criaturas maniáticas que iba ahora a convertir era algo que le causaría a un hombre inferior abandonar toda esta descabellada aventura. Gregorio insistió en que continuara. Eso hizo Agustín y convirtió a miles de británicos el día de Navidad del año 597. Pudo haber sido idea de Gregorio que si los salvajes y maleducados habitantes de Britania pudieran ser cristianizados y traídos bajo el control del pontificado, entonces de algún modo el resto del continente, el pueblo germano en particular, podría ser cubierto también con el manto pontífice, atrapado en una pinza entre la Italia cristiana y lo que sería la Britania cristiana. Puede decirse que fue el acto positivo de la conversión y no la mera derrota de los bárbaros en una batalla que resultó en el primer concepto de Europa como entidad. La idea de Europa es en sí una parte de la realización de Gregorio, una fuerza política, además de espiritual. Y a este mundo de tinieblas llegó Carolus Magnus, Carlos el Grande, Carlo Magno. Según su biógrafo, Carlomagno nunca se retiró de ninguna tarea por miedo y siempre pudo emprender o llevar a cabo todo lo que se tenía que hacer. Como soldado, Carlomagno era un terror. Se le debe reconocer que se graduó a la larga y fue un sacro terror. Difícilmente pasaba un año de su reinado, 768 a 814, sin que estuviera peleando con unos u otros, fueran lombardos, sajones, los moros de España o los vascos, los serbios, los ávaros, o las provincias bizantinas del sur de Italia. Y luego no olvidemos a los bretones, los bárbaros, los frisones, los daneses, los hunos y todos los demás. El botín de sus conquistas se invirtió en su exquisita ciudad capital, aquí, en Aquisgrán, ahora la ciudad alemana de Aachen, casi en la frontera con Bélgica. Este cántico, cantado por el coro de la Catedral de Aachen, ha sido usado en la coronación de 32 reyes a través de más de 7 siglos y fue escrito para la coronación de Carlomagno en el año 800. Se conoce como el Kaiser Laudes, una interesante unión entre alemán y latín. Fue tal vez inevitable que Carlomagno fuera canonizado relativamente poco tiempo después de su reinado, en 1165. Sus huesos aumentaron automáticamente en valor espiritual y se guardaron en este sarcófago de oro en 1215.
Carlomagno fue el primer gran hombre, indiscutible, que emergió del oscuro anonimato que había infestado a Europa desde el debilitado y último gemido del Imperio Romano, y como tal se convirtió en materia de mito y de leyenda durante su vida para un pueblo hambriento de estas cosas. Este magnífico relicario fue hecho 500 años después de su muerte para guardar un pedazo de su cráneo. En su esplendor dorado y enjollado sirve para recordarnos el temor reverente que se le tenía 5 siglos después de su reinado. Pero, ¿será este el verdadero Carlomagno? Casi no tenemos retratos de él. Lo que hay, como este relicario, es reverente, estilizado, idealizado. Pero nos equivocamos al albergar la sospecha de que a pesar de su humildad frente a la sabiduría, seguía siendo el tipo de hombre que tenía una buena idea respecto de qué lado de su rostro se veía mejor. Pero si es todo lo que Carlomagno había sido, un general fanfarrón, un bárbaro en sus modales y perspectiva, no estaríamos perdiendo el tiempo con él aquí. Lo regalaríamos al catálogo de conquistadores como Tamerlán y Gengis Khan, recordados más bien por su destrucción que por su construcción. No, Carlomagno era diferente. El antiguo esplendor medieval de su capital atestiguan al hecho de que aquí había un hombre asombroso, uno cuya virtual incultura no era un fin en sí mismo, un tema de orgullo. Miren lo que se puede hacer sin el peso muerto de la cultura. No. Se dio cuenta, desalentado, pero con determinación, lo mucho que había que aprender para los que empezaban desde el principio. Esta capilla fue copiada de San Vital en Ravenna hasta en su forma octagonal y en sus ricos mosaicos. Pero se distingue de su modelo en 2 puntos importantes. El primero es que es más norteño en su ambiente y el segundo es el agregado de un entrepiso. El entrepiso está aquí, en el lado occidental de la capilla, directamente arriba de la entrada. Una pequeña cámara conocida como la logia del emperador. El deambulatorio, justo afuera de la cámara, guarda el muy austero trono de mármol, desde el que Carlomagno oía misa, y podía, claro, en épocas menos elevadas, observar las entradas y salidas del edificio, que no era solamente un santuario religioso, sino un lugar en el que podían efectuarse audiencias. Su afición por la arquitectura se mezclaba diestramente con su sentido de estrategia. ¿Hay alguien? Eminencia, Excelencia, ¿qué digo? No soy un intruso. Eh bien, c'est exactement ce que vous venez de faire. Il me semble qu'au contraire, votre intention était bien de me déranger. Vous feriez mieux de dire exactement ce que vous désirez. Disculpe, si es usted como sospecho y espero, Carlomagno, el sacro emperador romano, el más devoto Augusto, coronado de Dios, el gran y pacificador emperador de los romanos, entonces me gustaría mucho hablar con usted. Je vois que vous connaissez votre histoire. Bueno, he hablado de sus realizaciones, de sus grandes virtudes y logros. Cela n'est rien en comparaison de ce que j'aurais voulu faire. Oh, por favor, hizo cosas grandes. El Papa y el pueblo le agradecieron tanto el haber traído paz y estabilidad a una
Europa infestada por la guerra. Oui, cela est vrai. Paix et stabilité, oui. Après quoi, bien sûr, il me fallait encore apprendre à lire. Pero por toda Europa, el pueblo y el Papa lo vieron como la encarnación del revivido Imperio Romano. J'ai tenté de jouer le rôle que l'on voulait me voir jouer. À l'instar des empereurs romains d'Orient et Moviette, j'ai porté lors de cérémonies la chlamyde pourpre. Tous les livres que j'ai commandé qu'on écrive, moi l'incorrigible optimiste, ont été écrits avec une encre couleur pourpre. Je me couvrais les jours de fête d'or, de joyaux et de pierres précieuses, jusqu'à ressembler à ma propre épée. Empereur, oui, vous avez fort bien joué un empereur. Y prácticamente empezó de la nada. Je n'ai eu pour commencer que la force de mon bras droit. Sí, pero en su corazón era todavía un poco jefe de tribu, ¿verdad? Reinhardt, su biógrafo, dijo que nunca un más dulce y cristiano emperador había jamás reinado. Pero es así como usted se vio. Hénard était un ami. Souvent, ce qu'il écrivait était ce qu'il souhaitait être la vérité. Je crois qu'il espérait que je devienne ce qu'il disait que j'allais devenir. C'est ainsi que se crée l'histoire, n'est-ce pas Justinov. Justinov. Sí. Je crois que Hénard lui-même voulait donner l'impression que notre époque était moins féroce qu'elle ne l'était en réalité. Sí, porque otras descripciones de usted dicen que era de una ferocidad sin igual. On n'aurait guère pu obtenir Aix-la-Chapelle, ainsi qu'un vaste et paisible empire à moindre prix. Si vous cherchez la bonté de mon règne, vous la trouverez dans les hommes dont je m'entourais. Des hommes tels que Alcuin de York, que j'ai connu à Parme, et que je fais venir à Aix pour qu'il y dirige l'école du palais. J'avais de grands projets pour Alcuin. Je lui avais dit que je n'attendais de lui rien de moins que de veiller au rétablissement des idéaux de l'Antiquité classique. Je voulais qu'il personnifie le savoir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a même perfectionné une certaine façon d'écrire. Comment l'appelait-on Caligrafía, escritura. Oui, l'écriture carolingienne. Une belle écriture, nette, fine, pleine, dans laquelle je fis copier à mes moines et à tous les moines du royaume les grandes œuvres classiques romaines. De sorte que si vous aimez lire Cicéron, Tacite, ou encore Jules César, vous pouvez le faire grâce à mes moines qui ont sauvé ces œuvres de la destruction. Et savez-vous à quel prix tout cela fut possible, Justinov? Au prix d'une... Comment l'avez-vous appelé? Férocité sans égale, oui. À ce prix, et rien de moins. ¿Podría relatar la historia de ese extraordinario día de Navidad del año 800, cuando fue coronado sacro emperador romano en Roma? La cérémonie n'a duré en tout que 3 ou 4 minutes, vous savez, selon notre version des faits. ¿Su versión? Oui, la version franque. Voyez-vous, je n'étais pas venu à Rome pour recevoir la couronne des mains de Léon. J'étais venu pour la réclamer. Il y a une belle différence, Justinov. J'étais en train de prier sur la tombe de Saint-Pierre, et quand je me relevai après avoir prié, Léon posa la couronne sur ma tête. Des cris d'acclamation se firent soudain entendre, et que vis-je, sinon le pape Léon III, à genoux devant moi, se prosternant devant le nouvel empereur. Voyez-vous, le Liber Pontificalis, le livre pontifical, leur version, reporte cet événement extraordinaire au cours duquel le pape m'aurait offert la couronne que j'aurais acceptée avec reconnaissance et humilité. Bueno, cualquier versión que acepte, el resultado final fue el mismo. La corona cayó de su cabeza. Y en ese preciso momento se convirtió en el emperador de un renacido imperio romano y heredero de Augusto y de Constantino. Vous êtes un érudit, Justinov, et un poète. Oh, por Dios. Vous savez, Justinov, j'ai toujours admiré les poètes, mais j'ai toujours fait en sorte de ne pas trop les fréquenter. Je crois que la poésie affaiblit le tempérament, qu'elle dissout la volonté. Et d'ailleurs, elle m'a fait oublier que j'ai prodigieusement faim. Je vous assure, Justinov, qu'un rôti vaut son pesant de poésie et d'histoire.
Du reste, vous n'avez l'air pâle, Stylov. Il faut vous refaire une santé. Aquí en el atrio de la Basílica de San Pedro hay una especie de apoteosis del iluminado rey bárbaro Carlomagno montado en un muy sólido caballo que le da eco escultural a su gloria en este sagrado recinto. Aunque el vasto imperio de Carlomagno no lo sobrevivió por mucho, la idea de un imperio cristiano romano habría de dominar la mente del hombre por siglos. Fue por la realización de Gregorio el Grande de sacar la iglesia intacta de una época brutal y salvaje y de llevar al pontificado su incitante encarnación de comprensión política y una gran bondad personal que pudo llevar a la antigua iglesia medieval a una nueva clase de iluminación. Por contraste, fue el deseo de Carlomagno, con sus propias visiones de gloria, elevarse a sí mismo y a todo el dominio del norte de Europa hacia la luz plena de la fe cristiana. Juntos, el poder político y espiritual de estos dos gigantes amalgamaron un sueño de una Europa unida y en paz, bajo el reino terrenal de un solo emperador y bajo la guía espiritual de un solo papa. Inquietaba la imaginación del Renacimiento y a nosotros hasta cierto punto. Ahora hemos visto cómo personajes tan importantes como Constantino, Justiniano, Gregorio han estado estructurando lo que significaba un imperio radicado en zonas tan cercanas de Bizancio, de Constantinopla o de la hoy Estambul, como era Roma, como era la Lombardía, como era toda esa parte de Italia que se puede ver casi a simple vista de un lado al otro de las dos ciudades, como también ese imperio defendía intereses en tierras muy lejanas. Hoy nos quedan, como resabio de esa maravillosa época, de esa época tan tortuosa y turbulenta, pero que sacó la luz en el Renacimiento, nos quedan obras que, como ya le explicaba, sin embargo, no fui tan explícito, comparadas a la misma escala, como son estos dos dibujos, dan muestra de lo que era la intención del hombre por venerar a Dios. Esta es Santa Sofía. Santa Sofía a la misma escala que San Pedro. San Pedro sin la plaza importante que tiene adelante. Estamos hablando solamente de las dos iglesias originales. San Pedro, Santa Sofía, a la misma escala. Esta escala de comparación nos la ha puesto Peter Ustinov en el diálogo que ha tenido con los personajes de la historia. Y yo quiero dejarlo invitado, pero de todas maneras, para que juntos avancemos por el tercer capítulo de El Vaticano por Dentro el próximo domingo. Por su atención, muchísimas gracias. Llega el evento más esperado